Ya estamos en contacto con Raúl Sor. Vamos a conversar sobre el análisis internacional. Y este análisis internacional es bien brutal porque obedeció Raúl a una comisión, una de estas que se llaman comisiones de verdad, que la hemos tenido aquí en Chile, ha estado en bastantes otros países también. Esto pasa en Francia, donde se hace una investigación que dura, entiendo que abarca 20 años, que da un registro de cerca de más de 200.000 personas abusadas a lo largo de esos 2 décadas por miembros del clero. Se le informa al Vaticano, están los resultados, el Papa pide disculpas hoy día, pero es un remesón cuando cada cierto tiempo da la sensación que esto no termina, digamos, que aparece un país, aparece Irlanda, aparece Escocia, aparece Estados Unidos, aparece Chile, aparece Perú, salta Argentina, vuelta a Europa de nuevo, y es una materia que ha desacreditado probablemente más a una institución como la Iglesia Católica, como no se había visto en muchísimo tiempo, Raúl. Efectivamente, y tú, Fernando, mejor que nadie sabes de esto, porque tú has sido uno de los periodistas que más ha expuesto esta situación que se ha llamado de pedocriminalidad, es decir, el abuso de menores, que también hemos tenido denuncias muy importantes en Chile, que tú fuiste, siempre abriste las pantallas para que las víctimas pudieran contar de su experiencia, que es una forma también efectiva de combatir esta desviación que se ha dado en forma muy importante en la Iglesia Católica, en muchos países, entre otros, muy importante. Alemania tuvo una comisión investigadora que también llegó a conclusiones bastante chocantes. Y en el caso de Francia, que acaba de entregar su informe hoy día, en el cual Jean-Marc Verité ha dicho, ha sido el que ha entregado este informe, Jean-Marc Sauvé ha sido el que entregó este informe. Él es un hombre muy prestigioso, porque en Francia, cuando se formó la comisión hace un par de años, hubo gente que dijo, pero ¿podemos creerle a una comisión formada por la propia Iglesia? Fue la Iglesia la que convocó a distintas personalidades para que hicieran esta investigación. Y finalmente Sauvé ha resultado, era un hombre muy honorable cuando fue nombrado, y hoy día, por lo que se ha visto de los resultados de esta comisión, es devastadora, lo cual viene a confirmar la objetividad con que esta comisión trabajó durante todo este tiempo. Ellos comenzaron a analizar los casos de pedofilia especialmente, pero de agresiones sexuales en general, pero de pedofilia desde el siglo pasado, desde 1910 hacia adelante, y concluyeron el año pasado, es decir, el 2020. Y en ese periodo llegaron a la conclusión de que habían 216.000 niños que fueron abusados, niños especialmente entre la edad de 10 y 13 años. El 80% de los casos está en ese grupo etario, es decir, jóvenes, y lo que se ha observado que la gran mayoría de los que fueron víctimas de estos abusos, de estos casos de pedofilia, han sufrido traumas que los han acompañado durante muchos años, si no toda su vida. Estudios que se han hecho sobre una muestra de víctimas señala que 60% de los que sufrieron abusos sexuales por parte de algún miembro del clero, en su mayoría sacerdotes, pero habían otros clérigos que participaron también, en total unos 3.000 y tanto, algo más de 3.000 participaron, esto de un personal, digamos, de un universo de 115.000 miembros de la Iglesia. Bueno, más de 3.000 estuvieron involucrados en estos casos de pedofilia, y bueno, ese 60% que fue entrevistado y analizado sufrieron consecuencias de las cuales no se repusieron en su mayoría nunca más. O sea, nunca más volvieron a tener
una vida normal en el sentido de tener crisis de confianza, de angustia y una serie de padecimientos psicológicos. Ahora, el hecho que la Iglesia en Francia haya decidido tomar el toro por las astas es interesante y es importante. Y claro, ahora la Comisión concluye, lo podemos ver más adelante, con una serie de propuestas concretas que debería asumir la Iglesia Católica Francesa para compensar en alguna medida y evitar que se repitan estos excesos de pedofilia que fueron tan generalizados. Los crímenes sexuales de carácter sexual dentro de la Iglesia suman en total 330.000. Los 216.000 se referían a casos específicos de pedofilia, pero casos generales 330.000, por lo tanto es una cantidad muy abultada, pero si lo miramos en porcentaje, en Francia el 2,9% del clero estuvo involucrado en algún tipo de estos abusos. Sin embargo, en Alemania fue el 4,4%, siempre hablando de la Iglesia Católica, donde se han hecho investigaciones creíbles. Y en Estados Unidos, fíjate, esto sí es fuerte, es el 7% del clero o personas vinculadas orgánicamente a la Iglesia, las que están involucradas principalmente en pedofilia o agresiones sexuales. Sí, yo estaba viendo hoy día en la mañana, Raúl, la prensa francesa. Mira, no encontré ningún medio que no tituló con esto hoy día. En Francia es una cosa muy, muy fuerte, muy potente, entre otras cosas por la profundidad de la investigación, porque no solamente hubo entrevistas a víctimas, sino que además se dispuso un tiempo para que incluso se conversara con sacerdotes que habían sido superiores de lugares donde habían pasado muchas de estas cosas. O sea, hubo un trabajo de esta comisión extraordinariamente acucioso por este personaje que tú mencionaste y que fue el cabecilla de la comisión, a tal punto que el Vaticano reaccionó de inmediato con las excusas del caso, pidiendo excusas, y además una cosa que es bastante interesante, porque no fue tan claro eso en Estados Unidos, por ejemplo. Aceptando de inmediato que había que tener compensaciones no solamente humanas, sino que también materiales, económicas. Sí, bueno, esta comisión del señor Sauvé ha recibido aplausos de todos los sectores. También he estado siguiendo reacciones de medios que en general son críticos de la Iglesia y hay una cierta unanimidad que Sauvé hizo un trabajo muy profundo y serio y objetivo. Ahora lo que queda por delante es muy grueso porque las razones estructurales o sistémicas de lo que pasó en la Iglesia Católica Francesa y en otras iglesias en otros países siguen presentes. Por lo tanto, a menos que se corrijan esos factores, es probable que en cantidad decreciente, y de hecho la mayoría de los casos se registraron el siglo pasado. En este siglo ya se registraron mucho menos casos, pero también hay que decir que la Iglesia Católica Francesa ha ido perdiendo fuerza en forma muy significativa en Francia, es decir, la asistencia a las iglesias ha bajado en picada y es una tendencia que se observa en la mayoría del mundo desarrollado. Ahora, para mí hay una cosa que es muy importante en este reconocimiento y que deberíamos aprender una lección de lo que está haciendo la Iglesia Católica Francesa, y es reconocer la responsabilidad corporativa, es decir, institucional de los abusos. Y esto es algo que yo creo que en Chile es particularmente profundo, porque, por ejemplo, en materia de abusos de derechos humanos, las Fuerzas Armadas, las distintas ramas han dicho, sí, hubo abuso, pero esos abusos los cometieron individuos. Hay que castigar a los individuos. No se puede sancionar a las instituciones.
Bueno, la Iglesia Católica Francesa está diciendo, nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros como Iglesia vamos a pagar compensaciones, nosotros vamos a tratar de reparar los crímenes que hicieron un porcentaje que, como lo señalaba, relativamente pequeño de nuestro clero. Sin embargo, nosotros asumimos la responsabilidad institucional. Entonces, cuando hay instituciones que torturaron, que violaron sistemáticamente los derechos humanos y después se lavan las manos y dicen, no, nosotros como institución no tenemos ninguna razón para pedir perdón, que castiguen a los culpables. Yo creo que, de un punto de vista ético, la Iglesia francesa, la Iglesia Católica Francesa, nos está dando un ejemplo interesante. Ahora, en cuanto a lo que deben hacer, ellos proponen varias cosas. Una, aparte de esto, es de reconocer los abusos de manera institucional. Señalan que se debe ir a una reparación financiera, que hay que pagar indemnizaciones, cosa que en Estados Unidos han hecho algunas iglesias, y acá se propone hacerlo en forma generalizada a todas las víctimas, las que viven aún, porque esto data de bastante tiempo. Y una cosa muy interesante, señalan que la iglesia, esto dentro del informe, es una iglesia masculina, es una iglesia en la cual hay una preeminencia absoluta de los hombres en la jerarquía y en todos los elementos básicos, y que eso es un factor que ha contribuido a no solamente a la pedofilia, sino que a otro tipo de actuaciones con grados de desviación sexual. ¿Eso lo dice el informe? Lo dice el informe. Y en ese plano proponen un rol más importante de las mujeres. Y esto vinculado también a generar instancias de control dentro de la iglesia que hoy día no existe. Y particularmente hablan de sacralizar el rol del sacerdote. Es decir, el sacerdote ya no puede ser visto como prácticamente un santo, una persona que no puede ser cuestionada, cosa que en Francia y en muchos países lo ha sido, sobre todo en ciertas comunidades. En Chile, tú seguiste muy de cerca el caso Caradima, y allí vimos cómo el abuso de la autoridad, la sacralización del sacerdote, fue un factor contribuyente muy importante en los abusos y en la intimidación de las víctimas. Por lo tanto, el informe da un campo muy amplio de reformas que debe realizar la Iglesia francesa. Sí, que entiendo. Por lo demás, debe ver en otros países. Sí, entiendo además que el informe está en varios idiomas, que va a salir ahora en varios idiomas, y que yo creo que en los próximos días se puede bajar del internet y poder leerlo, sea en castellano, inglés o el idioma del mundo. Eso lo vi en los diarios, que iba a ser colocado y traducido a varios idiomas para conocerlo extensamente. Bueno, eso da una muestra de la honestidad con que están actuando. Es decir, no es un informe para guardarlo y esconderlo, sino que en la medida que le dan difusión es parte de la voluntad de cambiar. Bueno, muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao.